maestros, los maestros. Y con eso terminaríamos este versículo 11. Miren todo cómo estamos tratando de profundizar más y más en esta carta de Efesios, viendo cada uno de los puntos que nos habla. Y que, como enseña la Escritura, todo esto tiene una finalidad, todo esto tiene un objetivo, y es perfeccionar a los santos. El hecho de que haya apóstoles que no están presentes hoy en día, pero que están allí en la Escritura, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen como objetivo perfeccionar. Por eso el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. O sea que el objetivo de todos estos ministros, de todos estos ministerios, tiene como objetivo es que la iglesia, toda la iglesia, pueda perfeccionarse para una obra, y que todos nosotros seamos esos ministros que también vayamos a ministrar a otros, toda la iglesia sea edificada. Pero, como hemos visto, hermanos, cada ministerio tiene sus particularidades, y en la Biblia encontramos también cualidades de este ministerio, el cual el Señor Jesús también escogió y llamó y constituyó. Y vamos a ocuparnos en esta noche de hablar un poco acerca de los maestros, o de lo que significa ser un maestro. Pero principalmente, hermanos, vamos a ver el mayor ejemplo de maestro de maestros. ¿A quién creen que vamos a poner? ¿Charles Spurgeon? ¿O John Wesley? ¿O un predicador muy famoso en la historia? Que no sé mucho de predicadores famosos en la historia. No vamos a hablar de ninguno de esos, porque son hombres comunes y corrientes, pero vamos a hablar del mayor ejemplo de maestro de maestros. ¿Saben quién es, no? Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo de maestro. Y por eso es que la gente lo llamaba a él maestro. Maestro, ¿qué dices tú acerca de esto? Y hasta sus propios opositores lo llamaban a él maestro. Maestro, ¿tú qué dices? Y aunque no lo reconocían como el Hijo de Dios, sí lo reconocieron como un maestro. Como un maestro. Y él es el maestro de los maestros. De él vamos a aprender, hermanos. Pero quise buscar esa palabra maestro, ¿qué significa? Y creo que todos ustedes saben el significado, ¿no? Pero quiero nuevamente recordarles. Maestro, alguien que enseña. Persona que transmite información o enseña un trabajo de palabra o por el ejemplo. Un buen maestro fundamenta lo que dice con explicaciones, pruebas o por el empleo de otros métodos a fin de ayudar al que le escucha a aceptar o recordar o hacer lo que oye. ¿Sí? Si escuchó esa definición, la voy a repetir. Persona que transmite información o enseña un trabajo de palabra o por el ejemplo. Un buen maestro fundamenta lo que dice con explicaciones, pruebas o por el empleo de otros métodos a fin de ayudar al que le escucha a aceptar, recordar o a hacer lo que oye. Así que hay muchas características de lo que es ser un maestro. Y la palabra maestro como tal es la palabra griega didaskalos, de donde proviene nuestra palabra didáctica, ¿no? Didáctica. Didasco, que significa enseñar. Pero no es simplemente enseñar y ya. Es enseñar bien. Y en la Biblia aparece también la palabra doctor.
y se usa muy frecuentemente como un título para dirigirse a Cristo. Y vamos a leer varios pasajes para ir entendiendo, ir avanzando en lo que tiene que ver con el hecho que nos enseña el mensaje de Jesús y la idea de que Jesús fue llamado maestro, maestro de los maestros. En Mateo capítulo 8, hermanos, vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 8. Recuerden que estamos estudiando Efesios 4:11, ¿no? Ya hoy terminamos ese verso donde él dice, el Señor, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Maestros. Y de acuerdo al ejemplo que veamos, pues de esa misma manera vamos a buscar de que las cualidades, las virtudes del maestro que Dios constituye, que Dios constituirá, pues sean esas mismas también. En Mateo capítulo 8, versículo 19, dice la escritura, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Leamos por favor Marcos 4, versículo 38. Marcos capítulo 4, versículo 38, donde nos dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Lucas capítulo 3, versículo 12, donde se nos dice, y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Maestro, ¿qué haremos? Está hablando allí Juan el Bautista, ¿no? Y hablando de Juan el Bautista. Entonces, la palabra maestro es la palabra entonces didasco, uno que enseñaba el mensaje. En los dos primeros versículos, refiriéndose a Jesús, noten que el primero que le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, ¿por qué querían seguir a Jesús? Bueno, aunque hay varias razones por las cuales querían seguir a Jesús, una de ellas es que veían que Jesús lo que enseñaba, lo hacía, lo aplicaba, y era un modelo a seguir. Y por eso es que este hombre se acerca ante el Señor Jesús y le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. La palabra también, maestro, en el Nuevo Testamento, es la palabra rabí o rabaoni. Es una de las palabras que utilizaban también las personas para referirse a Jesús. Rabí o rabaoni, para referirse a los o al maestro, a nuestro Señor Jesús. Había, hermanos, en la iglesia maestros. En Hechos capítulo 13, miremos, hermanos, que ahí vamos a encontrar que en la iglesia hubo en su tiempo maestros. Hechos capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Miren que en la iglesia de Antioquía había profetas y había maestros. Miremos también que este es un ministerio que se desarrolló también en la iglesia, y en 1 Corintios lo notamos también. En 1 Corintios capítulo 12 vamos a leer varios pasajes, así que esté atento, hermano o hermana. 1 Corintios 12, versículo 28 y 29. Miren lo que dice. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, ¿qué? Maestros
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Es decir, que había una particularidad en los dones. Algunos eran maestros, otros eran dones, hacían milagros. Otros habían sido constituidos como apóstoles, sabemos que eran los 12, y Pablo también. Profetas también. Pero había entre ellos, hermanos, había entre la iglesia personas que enseñaban, que transmitían, que daban a conocer el mensaje de la palabra de Dios como maestros. Y lo hacían de una manera explicativa, con métodos con los cuales las personas podían entender, comprender, escuchar el mensaje a fin de aceptarlo, a fin de recordarlo y a fin de ponerlo por obra. Entonces no se trataba simplemente de una persona que hablaba y ya, sino que aquella persona tenía el don de ser un maestro, porque impartía el conocimiento de tal forma que las personas podían comprender el mensaje de Dios. Y esa es una de las características del maestro. ¿Sí? Una de las características del maestro. Ahora, Pablo, el apóstol Pablo, era también maestro. A pesar de que era apóstol, también fue maestro. Y los que hemos leído, los que han leído las cartas de Pablo, las 13 cartas escritas por el apóstol Pablo, se darán cuenta que fue un hombre que supo transmitir, escribir el mensaje de la manera, obviamente, con el poder del Espíritu Santo que le inspiró, pero que fue constituido un maestro también. Y no solamente a nivel de la escritura, sino también oralmente transmitió. En el libro de los Hechos vemos predicaciones del apóstol Pablo, cómo él enseñó la palabra de Dios. Miremos estos pasajes, hermanos, para mostrar cómo aparecen, vuelvo y reitero, en el Nuevo Testamento maestros. Había maestros, entre ellos el apóstol Pablo. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Miren lo que dice. El apóstol Pablo está hablando allí, dice: para esto yo fui constituido predicador. Ya sabemos que predicador ya aparece y es similar al evangelista. Apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Miren cómo el apóstol Pablo tenía esos tres ministerios: apóstol, evangelista y maestro. Y maestro. Maestro. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 11, ahí encontramos también otra frase, otro versículo que nos refuerza la idea de lo que enseña la Escritura en cuanto a lo que Pablo era, ¿no? O fue. Y dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Vuelve otra vez y refuerza esa idea. Pero nos surge una aparente contradicción que usted y yo vamos a encontrar en Mateo capítulo 23. Vaya a Mateo capítulo 23. Digo aparente porque en realidad no es que haya contradicción. La Biblia nunca se contradice en ningún aspecto. Simplemente hay pasajes que se complementan unos con los otros y que simplemente reuniendo la información adecuada, importante, pues vamos a poder entender lo que tiene que ver con un tema en específico.
Pero miren lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 8, donde nos dice el Señor: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Es decir, Jesús está enseñando: no llamen a nadie maestro, ¿sí? Pero Pablo dice: yo fui constituido maestro. Y el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 13, dice: había en la iglesia en Antioquía profetas y maestros. Y en la iglesia de Corinto había entonces maestros. Y se esperaba que la iglesia de Jerusalén, cuando se escribió la carta de Hebreos, hubiera maestros. Entonces, ¿cómo es que Jesús dice esto y nosotros encontramos otra cosa en el Nuevo Testamento? Bueno, contextualizando la frase que está hablando Jesús allí, y es que está Jesús en el capítulo 23 hablando de los escribas y los fariseos, y hablando de que ellos les gustaba el reconocimiento, la adulación, el que los hombres les llamaran a ellos maestros o rabí. Y esta frase entonces nos marca o nos muestra dentro del contexto que era algo que Dios o que Jesús no quería, era que se convirtiera simplemente en una adulación, en que una persona simplemente fuera un maestro para ser reconocido como maestro, sino que, como lo vamos a ver más adelante, en el Nuevo Testamento, el ejemplo de Jesús nos va a mostrar qué era realmente o cómo se mostraba un verdadero maestro de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice Santiago 3:1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, no es que se está en contra de que hayan maestros. El pasaje está diciendo es: no os hagáis, porque muchos se hacen, Dios no los hace. Dios es el que escoge, Dios es el que constituye. Y aquí Santiago nos está diciendo: no os hagáis, es decir, las personas no pueden hacerse. ¿Y qué era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel? Muchos se nombraban o se autonombraban maestros. Y por eso Pablo, en muchas cartas, y en la carta de Timoteo específicamente, habla de que muchos pretendían ser maestros cuando no sabían ni lo que decían ni lo que hacían. O muchos pretendían ser constituidos maestros, pero en realidad no mostraban que era un verdadero maestro, porque con los hechos negaban su enseñanza. Por eso Romanos 2 habla de: ustedes dicen que son maestros de los que están sin luz, maestros de niños, pero en realidad no hacen. Y por eso Jesús habla allá en Mateo 23: no pretendan que los llamen a ustedes maestros. Es decir, les está enseñando y nos está enseñando la humildad, porque Jesús quiere que los maestros, en primer aspecto, sean humildes, y que no simplemente porque sean maestros, porque sepan enseñar, porque saben de un tema, porque conocen de la palabra de Dios a tal punto de poder transmitirla de la manera que pueda ser entendida, comprendida, aceptada, escuchada y accionada, entonces sean más. No. Jesús, hermanos, quiere transmitir: no se hagan maestros, deje que el Señor los hace. Y el Espíritu Santo pone en las palabras aquí en Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Es el Señor, hermanos. Y por eso la responsabilidad de aquellos que enseñamos y que predicamos la palabra de Dios.
Hermanos, en el Antiguo Testamento la enseñanza era muy importante. La enseñanza entre los israelitas, Dios mandó a que los padres enseñaran a sus hijos. Es una responsabilidad de enseñanza, de ser maestros de sus hijos. En Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, para ir como rodeando toda esta idea de los maestros, aún desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten, de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, es decir, a los nietos. A los hijos de tus hijos. Entonces miren cómo el mandamiento, ¿no? Las enseñarás. Pero antes de enseñarlas, ¿qué habían de hacer los israelitas? ¿Ah? ¿Qué fue lo que leímos ahora? En Deuteronomio 4:9. Antes de enseñárselas, ¿qué debían de hacer? Guardarla. Miren que ahí dice: guárdate y guarda tu alma con diligencia. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Antes de enseñarlas, ellos debían ¿de qué? De guardarlas. Entonces, aún desde el Antiguo Testamento, el principio de Dios en cuanto a los que enseñaban era: usted primero enséñese usted mismo y luego enseña a los demás. Y en este caso, los padres que iban a enseñar a sus hijos debían de guardar ellos, porque le iban a enseñar a sus hijos. Y si iban a enseñarles el respeto, pues ellos debían de ser respetuosos. Y si les iban a enseñar a no ser personas iracundas a sus hijos, pues ellos no debían de ser personas iracundas. Porque debían de guardar su alma, primeramente, para luego enseñar a los demás. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Pero vamos a leer desde el versículo 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, miren, ahí debe estar la palabra de la Escritura. En nuestro corazón. Dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahí está, hermanos, lo que fue o lo que debía de ser la enseñanza en el Antiguo Testamento. Los profetas, los levitas y en especial los sacerdotes y otros sabios servían de maestros para la nación entera. Los profetas, por ejemplo, enseñaban al pueblo los atributos y los propósitos del Señor. Ellos hablaban en nombre de Dios, porque la palabra profeta significa boca de Dios, ¿no? Alguien que hablaba de parte de Dios. Y lo que hacían ellos es denunciar la mala conducta, las malas actuaciones de los israelitas, señalarles el camino por el que estaban, pero señalarles también el camino por el que debían de andar. Señalarles el arrepentimiento. Los profetas, a lo largo del Antiguo Testamento, hacían esto. Y lo hicieron oralmente, como también escrituralmente. Escribieron también sus enseñanzas. Leámoslo, hermano, en Isaías capítulo 7. Bueno, le damos primero un pasaje en Primera de Samuel 12, versículo 23 en adelante hasta el 25. Dice: así que lejos sea de mí
que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Está hablando Samuel, ¿no? Al pueblo. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Qué era lo que debía hacer Samuel? Dice el versículo 23, os instruiré en el camino bueno y recto. Ahora vayamos a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 3 y 4. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo Remasías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartamos entre nosotros, pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Hermanos, aquí estamos viendo el mensaje que debía de llevar Isaías a el rey Acaz. A Acaz, hijo de Jotán, según el versículo 1. Y vemos, hermanos, que todo esto es una enseñanza de que los profetas iban hablando de parte de Dios para emitir un juicio, para emitir o denunciar un comportamiento indebido, algo que no podían de seguir haciendo, un camino por el cual ellos debían de quitarse. Y todo esto, hermano, nos muestra que ellos debían enseñar al pueblo. Y el maestro, hermanos, en el Antiguo Testamento enseñaba. Por eso, hermanos, no nos escandalicemos cuando recibimos enseñanzas que de pronto en un momento dado van a ser fuertes para nosotros. No que todo el tiempo deban ser así, porque sé que Dios tiene, como dice un pasaje, no recuerdo dónde está, el látigo, pero también la sanidad para nosotros. Pero sí, hermanos, la enseñanza de los profetas nos demuestran eso, el que ellos tenían que arrepentirse. Y Jesús fue en un momento duro con muchas predicaciones, a tal punto que muchos dijeron en cierta ocasión, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero sabemos, hermanos, que todo sirve, todo es un propósito de parte de Dios para que en nuestras vidas podamos edificarnos. Pero no obstante, hermanos, el maestro que enseña en el Antiguo Testamento debía buscar enseñar, valga la redundancia, enseñar la palabra de Dios, la Escritura. Ahora, en el Nuevo Testamento, unas personas, una secta, un grupo judío llamado los escribas. Y los escribas eran personas maestras, eran maestros prominentes de la ley, que escudriñaban la ley junto con los fariseos, pero los escribas, como su nombre lo indica, escribían y ellos buscaban la interpretación exacta de lo que era la ley y se preocuparon por hacer esto, ¿no? Pero no se preocuparon
por los verdaderos problemas y necesidades del pueblo. Y al igual que los fariseos, los escribas daban más importancia a las reglas, a las tradiciones, que a la misericordia, a la justicia y a la fidelidad. Entonces, como decía un hermano ayer, no irnos a los extremos, ¿no? Hay que tener un equilibrio. Y el equilibrio, hermanos, es que no podemos ir siempre a la letra, sin olvidarnos de la misericordia, la justicia, la fidelidad. Y los fariseos y los escribas, que Jesús habló en cierta manera muy fuerte en ellos, lea Mateo capítulo 23, ahí va a encontrar cómo él habló fuerte hacia los escribas y fariseos, hacia aquellos que supuestamente tenían la ley. Usted los puede ver en Mateo capítulo 23, versículo 2 al 4, donde les dice: entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Y qué era lo que pasaba, hermanos, en la perversión que hubo de lo que verdaderamente se debía hacer como maestro? Y era que los escribas y los fariseos enseñaban, y enseñaban muy bien, pero lo que decían solamente se quedaba en palabras, porque ataban, dice allí, pesadas cargas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni siquiera podían o querían llevarlas con un solo dedo, ni siquiera querían levantarlas con un solo dedo, moverlas con un solo dedo. Así que, hermanos, ahí vemos que ellos decían, pero no hacían. Y esa no es una característica del maestro. Y por eso Jesús, hermanos, como les decía al principio, es una muestra de lo que verdaderamente es ser un maestro. Lo que verdaderamente es ser un maestro, lo vamos a ver en Jesús. Si nosotros vemos a Jesús como nuestro verdadero maestro, aprendemos de él. Entonces, si queremos ser maestros, vamos a hacer lo que él realmente hizo. ¿Por qué, hermanos? Es que la enseñanza de Jesús fue tan eficaz. Porque Mateo, terminando el Sermón del Monte, dice que Jesús, la gente se admiraba de su doctrina, porque no enseñaba como los maestros de la ley, como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Dice Mateo 7:28, cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Jesús vamos a ver el verdadero ejemplo. Y aunque los líderes religiosos, los judíos, eran realmente sinceros cuando se dirigían a Jesús como maestro, él tuvo el reconocimiento tanto de los creyentes como en los no creyentes. La enseñanza de Jesús mostraba algo diferente, diferentísimo. Y ahí es donde nosotros tenemos que basarnos. Porque en cierta ocasión, en Juan capítulo 7, versículo 46, cuando los sacerdotes enviaron a unos hombres a decir cosas de Jesús, a acusarle, ellos se devolvieron otra vez. ¿Y cuáles fueron las palabras que ellos dijeron?
a quienes los enviaron. Jamás, jamás ha hablado otro hombre como este hombre. Puede leerlo en Juan capítulo 7, versículo 46. Entonces, para yo ver lo que es ser un verdadero maestro, tengo que ver a Jesús. Vuelvo y reitero. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Primeramente, hermanos, vemos en la escritura, lo acabamos de leer, que él enseñaba con autoridad. ¿Y quiere enseñar con autoridad? Que lo que él enseñaba lo hacía. Que lo que él transmitía lo ponía en práctica. Pero no solo eso, hermanos. Jesús transmitió de una forma sencilla, lógica, irrefutable, y penetraba hasta lo más profundo. Como dice la escritura en Hebreos, la palabra de Dios es viva, eficaz y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y cierra los pensamientos y las intenciones del corazón. Así Jesús enseñaba, de una forma penetrante, con preguntas penetrantes hacia los demás. Jesús enseñaba y utilizaba muchos métodos. Utilizaba las ilustraciones de la época, ¿no? Yo soy la vid, yo soy la luz. Utilizaba las metáforas, las parábolas significativas, basadas en las personas y en los oyentes que escuchaban. Jesús no utilizaba los tecnicismos para enseñar. Él enseñaba de una forma que las personas pudieran comprender. Gracias a que él conocía la palabra de Dios, porque se relacionaba con Dios. Y hermanos, una de las cosas importantes para los maestros es que se relacionan y deben relacionarse con Dios. Todos, hermanos, porque la Biblia dice en Hebreos, y Hebreos fue una carta que fue escrita a la iglesia. Algunos dicen que la iglesia de Jerusalén, la iglesia que estaba en Jerusalén, a los judíos, cristianos judíos. Todos nosotros deberíamos de ser maestros. Y de hecho la Biblia habla en Tito de las hermanas que deben de ser maestras del bien. Pero hermanos, vemos el ejemplo de Jesús, que no era como los escribas y los fariseos, que de quienes él mismo dijo: todas las cosas que ustedes escuchen de ellos, los escribas y los fariseos, háganlas, obsérvenlas, pero no hagan conforme a sus hechos, porque dicen y no hacen. Jesús no fue así. Jesús puso en práctica todo aquello que enseñaba. Y de una manera sencilla, con ilustraciones, con metodologías que las personas pudieran entender. Eso no iba a poner temas de otras cosas que las personas no pudieran entender. La parábola del sembrador, pues porque había personas, la mayoría de personas cultivaban. La parábola, las comparaciones, las metáforas del reino de Dios, como un hombre que encuentra y que va en busca de perlas, porque había personas que buscaban perlas. Y cosas por el estilo, ustedes las pueden encontrar a lo largo del Nuevo Testamento, especialmente de los evangelios. Pero hermanos, otro aspecto que hizo que la enseñanza de Jesús tuviera autoridad y fuera eficaz fue su comprensión del ser humano, su interés amoroso por las personas, su interés por las personas. Su agudo discernimiento complementó el conocimiento de las personas, de los antecedentes, de su manera de pensar, porque él conocía, dice la Biblia, lo que había
en el interior del hombre. Él conocía lo que había. Entonces el maestro de maestros comprendía y se interesaba por los demás y lo sabía comprender. Y por eso su enseñanza fue eficaz y con autoridad. Entonces los maestros no simplemente, y eso es para todos, ¿no? Simplemente van a enseñar a otros y reciban lo que reciban, no. Hay que comprender al otro, escuchar al otro, saber escuchar. Fue comprensivo con sus oyentes. Cuando sus discípulos no entendían una ilustración, se las explicaba pacientemente. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 10. Y dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al ver en la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, ¿qué es lo que vemos allí en Jesús? Comprensión, explicación. Y ellos ya habían escuchado la palabra, pero ellos no la entendieron. ¿Y Jesús qué hace? Amorosamente, comprensivamente, les explica. Miren, muchachos, esto es así. Comprendan que esto y esto. Esto significa esto. Esto significa esto. Y este es el propósito para esto. ¿Qué vemos allí, hermanos? Que Jesús como modelo de maestro enseñaba, era comprensivo, atendía a las peticiones de aquellos que no entendían bien. Pero viendo el corazón, ¿no? Porque ahí habla de aquellos que su corazón había sido engrosado, endurecido. Por eso no iban a entender. Pero Jesús, hermanos, fue comprensivo con sus oyentes. Y eso, hermanos, deben hacer también los maestros. Y todos nosotros, a la hora de enseñar a otros, también tenemos que ser comprensivos y actuar con un interés amoroso. Hermanos, ahora hoy en día, nuestro maestro es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró
la Biblia. Y porque Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 26, diciéndoles a los discípulos, a los apóstoles, en Juan 14, 26, que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es decir, todas las enseñanzas de Jesús, el Espíritu Santo les iba a recordar y a enseñar a los apóstoles para que ellos transmitieran. Y por eso es que usted ve por allá a Pedro en Hechos capítulo 4, cuando lo vemos después de que fueron acusados por la curación de un cojo, hablar valerosamente, con valentía, ante un alto tribunal judío. Tanto que los hombres se dijeron, estos hombres, siendo del vulgo, ¿no? Estos hombres galileos, ignorantes. Pero es que no eran ellos. No eran ellos los que estaban hablando. Era el Espíritu Santo que estaba hablando a través de ellos. Y Jesús mismo les había dicho, no se preocupen por lo que habrán de hablar, lo que habrían de hablar, de exponer ante los altos tribunales, porque en aquella hora les será dada revelación. Y esto, hermanos, es lo que hacían los apóstoles. Ahora, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Aquí está. Comamos, hermanos, del Espíritu Santo. Comamos de ese Espíritu Santo que nos ha sido dado, que actúa a través de su espada, que es la palabra de Dios. Para terminar, hermanos, para concluir, ¿en qué sentido deberíamos de ser maestros todos los cristianos? Aunque vimos en la Escritura que es un ministerio, 1 Corintios lo habla de, son todos maestros, que nos está diciendo, bueno, todos no van a ser maestros. En cuanto al ministerio, y la Biblia lo dice, ¿no? No todos van a tener ese don de ser maestros. No obstante, todos los cristianos deberíamos de tener la meta de poder enseñar las creencias personalmente a otros. ¿Por qué lo digo, hermanos? Por lo que dice Hebreos. Leamos en Hebreos, capítulo 5, versículo 2. Y en el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren que la frase está encerrando a todos los receptores de esta carta, de esta maravillosa carta de Hebreos. Todos los cristianos judíos que se encontraban probablemente en Jerusalén o dispersos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo más que se acerca en cuanto al entendimiento de la carta es que fue escrita a cristianos que en su momento fueron judíos y que vivían probablemente en Jerusalén, porque se habla mucho del templo. Pero es posible que haya sido a todos los demás judíos dispersos a lo largo de las diferentes regiones, ¿no? Pero le está hablando a todos esos cristianos y les está diciendo, debiendo ustedes ya ser maestros. ¿Qué nos está diciendo en principio? Hermanos, todos nosotros. No es que vamos a llegar al ministerio como tal oficial de ser maestros, pero todos nosotros, hermanos, deberíamos tener la meta de poder enseñar
nuestras creencias o la creencia de lo que Dios nos ha enseñado a otros. A otros. Porque si usted escuchó y entendió el Evangelio, por ejemplo, tal cual como usted sabe que lo entendió, de la forma en que lo entendió, como enseña la palabra de Dios, pues eso mismo usted podrá transmitir a otros, a los demás. Así que, hermanos, deberíamos, hermanos, buscar cada día enseñar las enseñanzas, valga la redundancia. Y termino, hermanos, con el pasaje de Tito, que les nombraba ahorita. Las hermanas, las mujeres. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Las ancianas, es decir, las hermanas. Estamos hablando de aquí de las hermanas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Miren la frase de Pablo, ¿no? Maestras del bien. Maestras del bien. ¿Qué nos transmite la palabra maestras del bien? Bueno, lo que hemos venido tratando en esta noche. Que un maestro, para que sea realmente maestro, muestra con el ejemplo. Porque no es simplemente alguien que enseñe ya, sino que muestra, hermanos, con el ejemplo como nos lo enseñó Jesús. Jesús es el modelo de maestro de maestros. Y las personas le decían maestro. Y Nicodemo, cuando llegó allá de noche a escondida, dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios. Pero les dice a las hermanas, el Espíritu Santo, sean maestras del bien. ¿Y qué hay que hacer? Pues enseñen, versículo 4, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En este sentido, los cristianos, las cristianas, para que no se salga usted, hermana, y decir, bueno, eso es para los hermanos, para que ellos enseñen, para que ellos sepan acá y enseñen bien a los demás hermanos, ¿no? Esto es para todos, para los cristianos, para las hermanas, que sean maestras del bien, que enseñen a esas mujeres jóvenes. Aprovecho para la cuña, enséñenle a mi esposa, enseñan a la esposa del hermano Oscar, enseñan a la esposa del hermano Albert, son mujeres jóvenes, a la hermana Sandra, está aquí, a la esposa de nuestro hermano Abel, la hermana Yasmin. Que no me salga ninguna. ¿Faltó alguna? ¿Sí? A no, Cristiano, todavía no. A las hermanas, enséñenle. Las demás hermanas, enseñémosle a las hermanas jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, respetuosas. Esto, hermanos, debe ser algo también en cuanto a la enseñanza. No obstante, vuelvo y reitero, el pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 11 está hablando del ministerio como tal. Ese ministerio que está establecido, escogido para ser maestros, como lo fueron los apóstoles, como lo fueron los profetas, como fueron los evangelistas, como lo son los pastores, pero también incluyamos allí a los maestros. Qué bueno, hermanos, que todos nos preocupemos por enseñar lo que Dios nos ha enseñado a nosotros.